Bueno, ya ahí iniciamos la grabación y damos inicio ya formal a este conversatorio del día de hoy. Bueno, me presento primero que todo. Mi nombre es Dominique Godoy, soy la coordinadora nacional del Programa de Bienestar y Salud Mental de Santo Tomás. Les doy la cordial bienvenida a todos y todas quienes están acompañándonos el día de hoy. El conversatorio de hoy se relaciona con la temática del duelo. Desde ahí vamos a abordarla desde diferentes aristas. Para eso nos van a estar acompañando hoy día Felipe Ponce, que nos va lo va a abordar respecto del ámbito de la psicología. Por otra parte tenemos a Carlos Jorquera, quien nos va a apoyar desde el ámbito de la filosofía. Y por último tenemos también al padre Pablo Peña, que nos va a conversar respecto del ámbito más espiritual del abordaje del duelo. Vamos a tener hoy moderando a Macarena Lucar, nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones. Así que, bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y el pase a Macarena para que comience con el conversatorio. Muchas gracias, Dominique. Muy buenas tardes, muy bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a este conversatorio. Este conversatorio, El camino del duelo, del dolor a la esperanza, se inserta, yo diría que en dos contextos. Uno es nuestro programa de bienestar y salud mental, y en ese sentido damos también la muy cordial bienvenida a Dominique. Todavía le estamos dando la bienvenida a pesar de que ya está hace como un mes y medio trabajando con nosotros, pero es importante dar a conocer que ella es nuestra coordinadora del programa de bienestar y salud mental, este programa que se ha desarrollado para el apoyo de nuestros estudiantes y que desde distintas aristas, con distintas estrategias, está buscando justamente abrir un espacio donde los temas de salud mental puedan ser abordados y donde aquellos que tienen inquietudes en el ámbito de la salud mental también puedan llegar a nosotros para poder canalizar esas inquietudes desde las estrategias internas, psicólogos, talleres, charlas, y en ese contexto justamente se inserta este conversatorio. Un tema muy profundo, ¿no es cierto?, muy complejo también de abordar. Y bueno, decía que son dos contextos y el segundo contexto tiene que ver con varias charlas que hemos estado organizando y que a propósito de que recientemente estuvimos celebrando el Día del Psicólogo y de la Psicóloga, el 9 de noviembre, donde estuvimos abordando el tema del suicidio, nos pareció que era del todo pertinente articular estas actividades para permitirle también a ustedes, nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa, el tener un espacio no solo aislado, sino que se pudiera ir, ¿no es cierto?, entretejiendo para ahondar en la reflexión que nos llevan este tipo de temas. Decía hace un momento que este es un tema profundo, difícil, y para ello traemos a tres especialistas que, como bien decía Dominique, desde distintas disciplinas, de distintas perspectivas, nos van a permitir conversar sobre estos temas. Y no puedo también dejar de mencionar que hoy día en nuestra universidad el tema del duelo se está viviendo de manera muy sentida. Son muchas las estudiantes y los estudiantes que a propósito de la pandemia han perdido un familiar, un ser querido. El tema de despedirnos de alguien a propósito de su fallecimiento nos llega de manera muy fuerte y tengo que compartir y situar también esta conversación en algo muy personal que me llega a mí y a un grupo importante de los que aquí estamos, ¿no? El día lunes ha fallecido nuestra directora nacional de la Escuela de Psicología, la señora Graciela Rosas Caamaño, y por lo tanto pensamos que abordar este tema hoy día nos resulta claramente pertinente, nos resulta muy cercano y personal. Y no quisimos entonces hacerle el quite a tener un espacio donde pudiéramos también conversar de este tema, sabiendo que hoy día lo estamos viviendo de una manera muy personal. Bueno, quisiera también
darle algunas credenciales de nuestros invitados para que también desde ahí vayan conociendo y teniendo referencias de su mirada, ¿no? El padre Pablo Peña, sacerdote jesuita y capellán de la sede Arica. Felipe Ponce, psicólogo, terapeuta EMRD, acreditado como especialista en psicoterapia y supervisión de psicoterapeutas, miembro de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Juan Noé Crevani de Arica y estudiante de doctorado en psicología. Y Carlos Jorquera, director de formación e identidad de la OST en Santiago, profesor de filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en filosofía política y ética por la Universidad de Chile y candidato a doctor en filosofía de la Universidad de los Andes. Muy bienvenido a nuestros panelistas. Y bueno, como conversamos en los momentos previos al inicio de esta actividad, tenemos que partir directo, ¿no? Y Esther en su momento nos planteó como equipo que estuvimos coordinando esta actividad, ¿quién no ha experimentado la pérdida, ¿no? Pero desde ahí, desde esa pregunta tan personal y quizás íntima, vale la pregunta también, ¿qué es la muerte? ¿No? Y cómo se puede conceptualizar la muerte desde las distintas perspectivas, ¿no es cierto?, que ustedes representan hoy. Padre Pablo Peña, quisiera darle a usted la palabra. Ya, muy bien, muchas gracias. Yo quisiera leer lo que preparé como una pequeña presentación sobre este tema, para así poder comunicar lo que realmente quería compartir con ustedes. Y bueno, lo primero que mencionar que lo que ya se dijo, que el duelo es un tema complejo, y básicamente porque cuando hablamos de duelo nos referimos a esta realidad, hablamos también de muerte y de vida, hablamos de desprendimiento. Y el modo en que las personas entienden y experimentan la vida y la muerte es muy variado. Es toda la persona la que participa en la experiencia de estas realidades fundamentales. Comparto algo de mi experiencia. Recuerdo a una mujer con 3 niños, con pocos recursos económicos, los 2 mayores entrando en la adolescencia y la menor en una fuerte situación de invalidez, en silla de ruedas, con problemas de atrofias, sin poder comunicarse en forma normal, demandando mucho cuidado, mucho tiempo y atención, con crisis donde había que llevarla de emergencia al hospital, etc., con poco dinero para atenderla adecuadamente. Cuando esta niña murió, y se sabía que moriría pronto, me llamó la atención el gran dolor que causó en su madre y lo deprimida que estuvo por varios meses. Yo pensaba, desde mí, en ese tiempo, ahora ella tendrá una mejor vida, dedicarle más tiempo a sus otros hijos, más tiempo para ella. Pero nada de esto era relevante para esta mamá que había perdido su hija. Mi modo de entender una mejor vida, sin duda, no era el modo de ella de entender una mejor vida. Y aquí también un comentario a propósito de esto, que a mí me llama mucho la atención cuando pienso en estas situaciones, bueno, y otras también, pero la fuerza de los afectos, ¿no? Estos vínculos de vida, y que yo diría entran en un terreno de lo misterioso, del misterio, de lo incomprensible para nuestra razón. Recuerdo otra situación donde la nieta lloraba angustiosamente y desesperadamente la muerte de su abuela, con cerca de 90 años. La abuela ya llevaba un tiempo enferma, la nieta con más de 50 años, y ella, le escuché decir a ella, ¿qué será de mi vida sin ella? La muerte, no obstante su normalidad,
es algo que todos vamos a experimentar tarde o temprano, es una realidad que nos cuesta mucho integrar en nuestro modo de vivir la vida. Y probablemente porque en parte nos provoca mucho sufrimiento, impotencia, vacío, el corazón se desgarra. Nos lleva a experimentar la fragilidad, la vulnerabilidad. Caemos en la cuenta que tenemos fecha de vencimiento. Además, nos terremotea y derrumba nuestros anhelos o deseos de omnipotencia. Y por otro lado, también nos recuerda que somos seres relacionales, que nuestra vida se comprende en profundidad en relación con los demás. Jesús, entrando en el terreno de la fe, se dedicó con todas sus fuerzas a aliviar el sufrimiento de la gente. Esa era su pasión. A mostrarnos un camino de alegría y de felicidad en medio de las dificultades, en medio de la muerte también. Y a valorar la vida como un don, como un regalo. Y que la clave de la felicidad está en darse, en desprenderse. Jesús nos muestra, nos revela, nos comunica con su vida, en este sentido, al donante, al que está detrás de todo esto, al cual Él nos dice que podemos llamar papá o papito de manera muy cercana, ¿no? Y con mucho cariño. Jesús nos dice que la muerte no es el término o el final del camino, sino que es un paso a una vida para siempre y plena. Que desde siempre esta vida habita en nuestros corazones. Nos regala además un horizonte de sentido trascendente que nos permite integrar aquello que nos resulta diametralmente opuesto. Vida y muerte. Y desde aquí, desde esta perspectiva y desde el ámbito del contexto de la fe, evidentemente, poder mirar la vida con optimismo, con esperanza, con alegría, no obstante estas situaciones que parecen tan sombrías o tan oscuras. Y que desde la fe estas sombras y estas oscuridades se pueden iluminar. Yo quisiera terminar con una poesía, que tal vez la poesía es la que mejor nos habla de estas cosas, de estas realidades, que es de Gabriela Mistral. Y dice así: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Bueno, con estas reflexiones quisiera, digamos, aportar y como iniciar este conversatorio que se va a realizar. Muchas gracias. Yo creo que es muy estimulante y precioso por lo demás ese poema de Gabriela Mistral, que claramente viene a agregar una vuelta, ¿no? una dimensión a la discusión que vamos a tener aquí también. Quería pasar ahora al psicólogo, a Felipe, para preguntarte tus reflexiones en relación al concepto de la muerte y quizás a la vivencia de la muerte, ¿no? A propósito también del trabajo que tú realizas en el hospital.
¿Cómo se puede mirar desde la psicología este concepto y esta vivencia? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quisiera brevemente comentar un poco el ámbito especial en el que yo me desempeño. Trabajar en una unidad de cuidados paliativos es probablemente uno de los trabajos por lo menos más significativos que a mí me ha tocado realizar hasta el momento. Yo llevo más de 10 años trabajando en la unidad y el duelo es un concepto que realmente en la literatura especializada, en la literatura científica, en la psicología, existen distintas variantes y no necesariamente estamos todos de acuerdo. Realmente las ciencias sociales son diversas y ahí está su riqueza. Entonces vamos a encontrar conceptos como duelo anticipado, conceptos como duelo crónico, duelo patológico, duelo complicado, duelo natural. Entonces, existen muchas acepciones para la palabra duelo. Ahora, en común podemos decir en general de que el duelo es una experiencia, como lo dice la palabra, duelo viene de la etimología dolus, que significa dolor, que involucra una experiencia de aflicción subjetiva y que responde a una experiencia de pérdida que puede ser real o simbólica. Real en el sentido de que uno realmente vea morir a alguien o un ser querido muera, y simbólica puede ser muchas veces el quiebre de una relación. Entonces, no necesariamente significa que la persona o el objeto del vínculo ha desaparecido, pero la relación o el vínculo ha sufrido una transformación tal que ya es imposible reconocerlo como el objeto de amor inicial. De hecho, Pablo Neruda tiene un poema que habla justamente de esto, ¿no? Es tan breve el amor y es tan largo el olvido. Y esto justamente hace referencia a las experiencias que podemos experimentar en el duelo. Si lo pudiera simplificar, es como una especie de herida. Todos en algún momento nos hemos, sin querer, realizado algún tipo de herida. Y hay heridas que son dolorosas. Algunas van a cicatrizar de buena forma y otras realmente nunca van a cicatrizar y dejarán cicatrices permanentes, queloides o distintos tipos de manifestaciones. Entonces, siempre vamos a recordar ese sufrimiento o esa herida. También existen elementos culturales. Por ejemplo, no es lo mismo, hablando del luto y de la pérdida o de la muerte de un ser querido, no es lo mismo en términos culturales la pérdida de un hijo. Es una experiencia a la que culturalmente no estamos preparados y probablemente sea un duelo, un proceso, un dolor que será más permanente en el tiempo, a diferencia a lo mejor del duelo o la pérdida de nuestros padres, una experiencia para la que probablemente culturalmente estamos más preparados, aunque eso no significa que sea una experiencia fácil. Yo que trabajo en una unidad de cuidados paliativos, tú puedes saber que un ser querido va a fallecer, pero tú no te puedes imaginar el vacío que se va a sentir cuando esa persona no esté. ¿Cómo va a cambiar tu vida? El solo hecho de comenzar a pensar, a reflexionar cómo va a ser tu vida sin poder contactarte con esta persona, sin esas actividades cotidianas, es realmente algo muy angustiante para las personas. Y por otro lado, podríamos hablar de la pérdida de una pareja. Cuando tu esposo, tu esposa o tu pareja de vida está con una enfermedad o muere en un accidente, ¿cómo quedas tú con eso? Entonces, de cierta manera también existen ciertos elementos culturales que pueden determinar ciertas cargas que van a generar de que el duelo sea una experiencia mucho más difícil. Los psicólogos nos gusta hablar de resignificar, de transformar, porque realmente eso es lo que hay que tratar de hacer. Si yo pudiera resumir el proceso del duelo de alguna manera y simplificarlo para efectos de esta conversación, involucra transformar una relación que es física, que tiene un origen en el apego, en el contacto, a una relación más de carácter espiritual, que involucra uno no deja de tener un vínculo con la persona que ha fallecido, sino que uno tiene que transformar ese vínculo a un vínculo donde tú te contactas con esta persona, la sientes, la experimentas, incluso la puedes llegar a oler o a escuchar. Hay muchos dolientes que ha pasado mucho tiempo y dicen, oye, el otro día entró un pajarito y ese pajarito yo sentí que era mi papá. O sentí su presencia, sentí su perfume. Es tan común esa experiencia, es tan común ese relato en las personas que atraviesan un proceso de duelo, que realmente no tendría sentido aplicar un juicio de realidad, decir, ¿sabe qué? Usted lo está imaginando, usted lo está alucinando, porque es una experiencia tan personal que en realidad yo lo que voy a hacer
si hago esa afirmación, estaría lastimando a esta persona. Entonces, para resumir de cierta manera, el duelo es una experiencia y es una experiencia formativa, es necesaria y es inevitable. Es una reacción prácticamente automática que no va a comenzar necesariamente con la muerte de nuestro familiar o de nuestro ser querido, sino que comienza cuando uno toma conciencia de la pérdida. Y lo que de alguna manera a los psicólogos nos llama la atención no es el duelo en sí. Muchos psicólogos estamos en contra de psicopatologizarlo. El duelo es una experiencia necesaria, es una experiencia normativa, formativa de la vida. La muerte es la única certeza que nosotros tenemos y realmente la muerte no es lo contrario de la vida. Ahí quizás nuestro profesor Carlos nos puede hablar más sobre el debate filosófico, pero lo contrario de la muerte es el nacimiento. La muerte es parte de la vida y de alguna manera algo pasa en nuestra cultura occidental que no podemos configurar esto, no podemos conectar esto. Existe como una especie de velo invisible respecto a nuestra propia muerte. Entonces aquí voy a centrarme en quizás dos vertientes que existe en la psicología. Una que va a plantear de que lo difícil de procesar el duelo, lo difícil de vivenciar el duelo, lo difícil incluso de tratar el duelo es que cuando tú tienes contacto simbólico con la muerte, eso te conecta con tu propia muerte. Entonces, por ejemplo, no hay nada más difícil, no hay desafío más grande en la vida que la propia existencia que se ve amenazada, ¿no? Este es un concepto que, por ejemplo, algunos paliativistas como Jimmy Holland hablan sobre muerte psicológica, que es cuando una persona tiene un conocimiento subjetivo de que en algún momento va a morir. Esto me ha pasado incluso con adolescentes que entran en estados a veces depresivos muy complejos, porque dicen, ¿de qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve esforzarme si voy a morir? Y de hecho, El hombre en busca de un sentido, que es un bestseller que escribe Viktor Frankl, habla justamente de las crisis existenciales que se generan en torno a cuando una persona de alguna manera no logra el desarrollo de una cierta espiritualidad, de una cierta capacidad de trascender a este tipo de experiencias. Entonces, por un lado vamos a tener esta corriente más psicodinámica, probablemente mucho más inconsciente, que habla justamente de esta necesidad que tienen los individuos de a lo mejor acercarse a las experiencias que son placenteras y alejarse de las experiencias que son dolorosas. Entonces, frente a este mecanismo tan propio de los seres humanos, tan propio de los sistemas vivos, realmente hablar de la muerte no va a ser un tema que sea muy agradable. Pensar en cómo vamos a morir no va a ser probablemente un tema muy, muy agradable. De hecho, hace siglos atrás uno podría decir, probablemente las personas, el mayor temor que tenían frente a la muerte era la muerte súbita. Esa muerte que no es anunciada, esa muerte que es repentina, esa muerte que llega sin previo aviso. Y hoy por hoy probablemente esa sea la muerte más deseada. Muchos de nosotros, cuando tenemos que imaginar cómo nos gustaría que fuera nuestra propia muerte, muy probablemente, bueno, esto es muy subjetivo, esto es muy particular, yo lo digo a modo de conversación. No sé si alguna vez se han planteado filosóficamente esa pregunta, ¿cómo yo quisiera morir? ¿O cuál sería la muerte que yo deseo para mí? Yo me he encontrado en conversar con muchos pacientes, con muchos familiares, que muchos desean esa muerte en el sueño. Esa muerte en el que no hay dolor, en el que yo no me doy cuenta de lo que está pasándome, en la que simplemente mi existencia termina y no me percato de ello. De hecho, algunos especialistas recomiendan diferenciar la muerte del morir. Hay algunas personas que le tienen miedo al morir. El morir es ese proceso mediante el cual uno llega a la muerte. Ese proceso puede ser largo o puede ser corto. Va a depender mucho de la enfermedad, va a depender mucho de qué tan resuelto uno puede tener la vida, el momento en el que ocurre. No es lo mismo morir a los 80, 90 años versus morir a lo mejor a los 30. Incluso yo me he encontrado con personas de 90 años que incluso me han dicho, yo tengo tantas cosas por vivir, no me quiero morir todavía, o no me puedo morir todavía porque si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Tienen de alguna manera tantos elementos más asociados a la familia que como que les genera culpa morir. Entonces de ahí incluso también viene el trabajo, el psicólogo, de trabajar con el propio duelo de alguien para tratar de facilitar esa experiencia. Y por otro lado está, digámoslo así, como la muerte, que es el cuestionamiento de tratar de imaginar qué existe después en términos de la existencia, ¿no? Que obviamente las personas que son creyentes, que tienen una espiritualidad desarrollada, quizás
tienen más o menos un imaginario, tienen ciertos símbolos que les permiten construir esta experiencia y no quedar en falta, como diríamos en términos más lacanianos a algunos psicólogos, que genera obviamente la dificultad de poder continuar con la vida. Entonces hay que diferenciar el morir de la muerte. Hay algunos pacientes que no tienen miedo a la muerte, a dejar de existir, pero sí tienen miedo a que ese sea un proceso doloroso, tortuoso. Y hay algunas personas que no tienen miedo al morir, sino que tienen miedo a la muerte. Voy para arriba, voy para abajo, voy a reencarnar, ¿qué es lo que sucede después? Es un tema muy, muy interesante. Y por otro lado existe otra corriente en la psicología que está mucho más centrada en los mecanismos de afrontamiento. Digamos que a los psicólogos nos interesa mucho más cuáles son los elementos de afrontamiento, ya sea individual del sujeto que está en duelo, ya sea del el entorno en el que se encuentra la persona o las circunstancias que está viviendo el doliente o la persona, que facilitan o obstaculizan la vivencia del duelo. Lo único certero que sabemos a través de la evidencia es que cada vez que se obstaculiza la vivencia del duelo, se tiende a generar o aumenta la probabilidad de que la persona desencadene algún trastorno, dentro de los cuales encontramos depresión, trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático. Básicamente lo que le sucede a la persona es que ocurre un antes y un después, entonces la vida no vuelve a ser la misma y todo se transforma en antes de mi papá, mi vida era así, ahora es así. La persona no logra trascender a esa experiencia y todo se vincula justamente a ese momento y la persona después nunca más puede conectar de cierta manera la felicidad, la satisfacción, porque todo le genera melancolía, todo le genera pena. Por ejemplo, está en su cumpleaños, han pasado 10 años y dice, me hace falta mi padre. Y toda esa experiencia alegre, satisfactoria, a lo mejor se transforma en algo angustioso o ansioso. No sé si me estoy dilatando mucho, si puedo comentar algunos elementos más o simplemente lo logro generalizar. Felipe. Yo te diría que guardáramos algunos de tus información, reflexiones que están siendo súper interesantes para dar paso también a la perspectiva de la filosofía, ¿no? E invitar entonces a Carlos que nos pueda también compartir sus propias reflexiones respecto a lo que estamos conversando. Ok, buenas tardes, agradezco profundamente la invitación. Tema muy complejo. Pensé, digamos, cómo abordarlo y dentro de la historia de la filosofía habría muchos ejemplos, se podrían tomar muchos autores, Sócrates, Platón, San Agustín, Pascal, etc. Hay distintos enfoques y opté, digamos, por un autor contemporáneo, ¿ya? La verdad que después pensé que me lancé como a lo difícil, ¿ya? Quiero abordar el concepto ser para la muerte en Heidegger. ¿Ya? Cuando pensé en el tema de la muerte, pensé en el concepto ser para la muerte, desarrollado por Heidegger en un libro notable de 1927 que se llama Ser y Tiempo. Este es un libro que podría ser analizado desde una perspectiva antropológica. Evidentemente es una mirada desde una filosofía que ha sido bautizada por algunos como filosofía existencialista, pero que pone una mirada, digamos, bastante descarnada respecto de la situación del hombre en relación al tiempo. El título del libro nos marca la pauta respecto de la referencia de la muerte. El hombre está vinculado en el tiempo y desde esa vinculación podemos entender la relación que tiene el hombre con la muerte. Bueno, Heidegger hace un verdadero análisis de distintos aspectos, digamos, de la existencia humana, y evidentemente uno de los tópicos centrales que aborda es el tema de la muerte, fundamentalmente a partir, digamos, de la revisión, digamos, de la temporalidad. Voy a decir de inmediato que voy a obviar, digamos, los conceptos difíciles, digamos, como por ejemplo el Dasein, ¿ya? Voy a hablar más bien del ser humano para, obviamente, en honor, digamos, a ser gentil con el público. Yo creo que uno tiene que ser gentil, la filosofía tiene que aclarar más que ocultar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, espero aclarar, ¿ya? Ustedes me dirán si lo logro o no. Bueno, el ser humano es un ser situado, digamos, en un mundo, en un contexto, digamos, espacio-temporal,
Este contexto espacio-temporal está marcado por la historia, ¿ya? Está marcado también por la finitud, está marcado por la muerte. Por ahí se dijo, tenemos una fecha de vencimiento, y eso es muy claro, ¿ya? Sin embargo, resulta interesante que Heidegger propone que hay una actitud fundamental en esta dimensión de la vida de cara a la muerte, porque de algún modo lo que Heidegger nos va a enseñar es que desde la mirada de la muerte, desde la mirada de la temporalidad, desde la mirada de la finitud, nosotros podemos replantear una serie de consideraciones respecto a la significación de la vida. Eso es lo que me parece realmente notable. O sea, mirar la muerte, pero como una suerte de iluminación respecto de la significación de la vida. La actitud existencial que propone Heidegger la llama cuidado, y aquí voy a usar la palabra que usa Heidegger, que es la palabra cura, ¿ya? Cuidado. Esta sería la actitud existencial fundamental que debe tener el hombre frente a la existencia, frente a la finitud y frente a la muerte. ¿En qué consiste el cuidado? ¿En qué consiste la cura o la preocupación? Dice Heidegger que es una preocupación ante el sentido de la existencia humana. Resulta urgente enfrentar, digamos, la decisión, digamos, de vivir la vida, pero vivirla con sentido, vivirla de un modo auténtico, como lo señala. Este modo auténtico significa proyectarse con proyectos vitales, proyectos existenciales, a partir del reconocimiento de un sentido, y ese sentido tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento que la vida tiene una finitud. ¿Ya? Recordemos que siempre el análisis se va a realizar en el contexto del horizonte espacio-temporal. La historia personal es significativa, ¿ya? Y eso es relevante para el análisis fenomenológico que hace Heidegger, que es la mirada no del hombre en abstracto, sino que es la del hombre sujeto que sufre, sujeto que se proyecta, que busca sentido y que de algún modo aspira a algún modo de trascendencia también, por supuesto, ¿ya? Esta actitud nos hace enfrentar desde la mirada de la muerte, la realidad, la relación que tenemos con nuestros semejantes, por eso que ahí las palabras que pronunció el padre y también Felipe me parecen muy significativas, es decir, nos retrotrae un poco a mirar el vínculo que tenemos con nuestros semejantes, miramos la realidad desde otra perspectiva, miramos la historia y miramos el tiempo, ¿ya? Desde esta preocupación, Heidegger rescata la relevancia de reflexionar existencialmente sobre la propia existencia. Es decir, el cuidado no se trata de una suerte de inmovilización respecto a la vida, sino que nos abre a una actitud auténtica de reflexionar sobre la existencia. O sea, la constatación de la muerte, de mi muerte o de la muerte, digamos, de algún ser querido, me hace pensar sobre la vida. Y eso es lo que me parece notable, es decir, no es algo que quizás me moviliza con el miedo, con el temor, sino que de algún modo Heidegger nos aventura a que desde la muerte podemos volver a mirar la vida. Y yo entiendo que desde esa perspectiva estaría todas las manifestaciones culturales de los distintos pueblos, los distintos rituales de la muerte, con una conmemoración, claro, una despedida al que se va, pero también como una suerte de bendición a la vida, a los que estamos todavía acá y que tenemos la dicha de poder despedir a aquellos que se nos van. Bueno, esta actitud, digamos, existencial tiene que constatar algo relevante, y es que la muerte está ahí. Ya como por ahí lo dijo algún poeta, no sé, recuerdo un antipoema de Nicanor Parra, dice, la muerte está a la vuelta de la esquina, me está esperando. ¿Ya? Es lo que Heidegger llama la inminencia de la muerte. ¿Ya? Quizás, yo a veces les digo a mis estudiantes cuando conversamos sobre esto, yo les digo quizás, nadie tiene la vida comprada, a lo mejor la próxima clase no la puedo hacer, porque la muerte está ahí, está esperando, y el alumno dice, ya profesor, se fue, no sé si es la profunda o es la trágica, pero es la inminencia de la muerte. ¿Ya? Bueno, esta actitud de cuidado tiene que situarnos en una preocupación por la muerte, es decir, significa habitar, vivir siempre de cara a la muerte, ¿ya? Pero no con una actitud depresiva, no con una actitud de temor, sino que con una actitud de, por así decirlo, refrescar, digamos, los procesos vitales, porque querámoslo o no, vivimos de cara a la muerte, y eso nos obliga a darle un sentido a nuestra vida con voluntad, con fuerza, con amor, con pasión, ¿ya? Significa también anticiparse anticiparse a la propia existencia, ¿ya? Estamos en el mundo y estamos llamados a anticiparnos a este evento final,
¿ya? Que es inminente, no es que esté al fin de mi vida, cuando esté viejito, sino que en realidad es inminente y puede estar a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, urge preocuparme de los eventos existenciales, urge preocuparme de la existencia, urge preocuparme de las distintas situaciones de mi vida, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una actitud, digamos, de anticiparse, lo llama Heidegger así, anticiparse con sentido al futuro, anticiparse con sentido al tiempo, lo cual evidentemente se va realizando a través de lo que Heidegger llama proyecto existencial. Estamos llamados a proyectarnos existencialmente con sentido. Es decir, por eso que el plantearnos metas, desafíos, que pueden partir desde el día a día hasta proyecciones de sentido a largo tiempo, es fundamentalmente humano, ¿ya? Soñar también es propiamente humano, proyectarse con sentido a través de estos proyectos de vida, ¿ya? Bueno, el ser humano, voy a usar por única vez la palabra difícil, el Dasein, se sabe finito, ¿ya? Se sabe que sus días están contados y por ello asume el desafío urgente de vivir con sentido cada instante de su existencia. Asume la muerte como la condición insuperable, lo que involucra para él asumir plenamente la responsabilidad de su tiempo, de su historia, de su existencia de cara a la muerte. Sin embargo, aquí es importante no obviar el presente. O sea, estamos situados en el presente. Ya voy un poco a terminar, ¿ya? Estamos frente al presente, por lo tanto, desde la conciencia, digamos, del hombre, hay un reconocimiento, digamos, del presente como el entrelazamiento del tiempo. El tiempo presente, el futuro y el pasado se articulan fundamentalmente en el presente. Por ende, es el reconocimiento de la contingencia, de la hora, la puerta que se abre para la comprensión del sentido existencial de la vida. Aquí Heidegger, lo digo digamos brevemente un poco, no está, digamos, pensando, digamos, en la trascendencia. Hay otros textos en los cuales Heidegger la piensa, pero por orden al tiempo, en este momento no lo voy a comentar. Nos hace reconocer la finitud en el registro de la memoria, es decir, aquí son importantes los recuerdos, las experiencias personales, las proyecciones de sentido que tenemos con nuestros semejantes. Es importante enfrentar los peligros del olvido. Ahí está la frase está de Pablo Neruda, que es tan largo el olvido, y la amenaza de la muerte. Por ende, la memoria asume un carácter existencial trascendente para el cuidado. Para cuidarnos frente a la vida, necesitamos recordar, necesitamos conmemorar la muerte, no negarla. Tenemos que recordar a nuestros seres queridos como una promesa de sentido para nosotros y como una promesa de trascendencia. Para terminar, bueno, ante la inminencia de la muerte, ante el sinsentido de la no realización de los proyectos existenciales, tenemos que preocuparnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar el sentido. Por ende, lo que Heidegger llama la autenticidad frente a la muerte, se articula frente a la vida en el reconocimiento radical de la temporalidad finita y de su ser para la muerte. De aquí la vigencia de los proyectos existenciales personales, de ahí la vigencia de tener una actitud de cuidado ante la radicalidad de eso que no puedo evadir, que es finalmente la muerte. Gracias. Muchas gracias. Miren, ya empiezan a aparecer preguntas en el chat, pero me voy a dar la libertad de partir con una pregunta o continuar con una pregunta que va a buscar ir también articulando la conversación entre ustedes, ¿no? Entonces, a propósito de justamente donde dejas tú, Carlos, la reflexión, ¿no? Que muy profunda, con distintos planos, ¿no? Y que incluye de manera también esta articulación entre la experiencia de la vida, de lo vital, el reconocimiento de la finitud de aquello y entonces cómo prepararnos y pensar, ¿no es cierto?, y estar preparados para la experiencia de la muerte. Y ahí donde la trascendencia parece que también tiene un lugar, y en ese sentido quería preguntarle a Pablo justamente, ¿no?, al padre Pablo, que el concepto de trascendencia, ¿no?, cuando estamos mirando esta experiencia de la vida que se proyecta, pero que también en muchos pasa por una justamente temor frente a la no
visión, ¿no? La falta de visión de que hay algo que trasciende a la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esa experiencia? Y por otro lado, ¿qué significa cuando es posible efectivamente darle una connotación de trascendencia y de sentido, en último término, a nuestra experiencia de vida? Sí, bueno, evidentemente yo puedo abordar esto desde mi fe. Hablar de la trascendencia solo puedo hacer referencia a lo que yo creo. Pero no obstante eso, yo diría que en esto por ejemplo, lo de lo que nos ayuda Jesús, o igualmente lo que se ha mencionado aquí de alguna manera, esto de hacernos cargo de la realidad, de nuestra finitud, de lo que somos. Yo creo que en una mirada muy atenta, profunda y serena de la realidad, que es un poquito tiene que ver como con la poesía de Gabriela Mistral, ¿no? Que mira a este Jesús ahí torturado, sufriendo y muerto finalmente, y lo mira con mucha detención. Ahí hay una mirada de fe, pero también hay una mirada muy humana. Y a través de esa mirada atenta, de esa contemplación, yo creo que ahí es donde ella dice, esta es la llave de tu puerta, yo la entiendo como la llave de este sentido de vida, la llave para comprender lo que es el amor en medio de nosotros, la llave para comprender que la vida tiene sentido. Entonces, en esa experiencia igual creo yo que hay ustedes no sé, desde la filosofía o desde la psicología, tendrán una mirada más científica de esto, pero desde ahí también se abre una puertecita a la trascendencia, o sea, mi vida no soy yo solamente, que sería, y como que toda la vida tiene que ver con lo que a mí me pasa y cuando yo me muera hasta ahí nomás llega la cosa. Pero cuando en esta interacción, en esta relación entre nosotros, cuando vamos descubriendo que la vida no es solamente lo que me pasa a mí, sino que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y en particular, desde la fe, lo que le pasa, y no solamente desde la fe, sino que a esta persona que es Jesús, que de alguna manera simboliza también la humanidad, ¿no? Y simboliza de alguna manera lo que nosotros somos. Ahí descubrimos una conexión y descubrimos, por así decirlo, una luz que tiene que ver con esta verdad de que yo soy más, o sea, lo que yo soy es cuando yo descubro este otro. Y la trascendencia es descubrir a este otro con mayúscula, que nosotros llamamos Dios, que nosotros llamamos divinidad. Pero ahí ya entramos en el plano de la fe y ahí no es algo que yo pueda entrar a como decir, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer para que vivan la trascendencia o esta creencia en este Dios que nos sostiene, que nos da vida. Que digamos, es un horizonte de sentido, como lo decía anteriormente, que ayuda enormemente. A mí me ayuda enormemente. Pero no quiero decir con eso que la gente que no tiene la posibilidad o sea, no cree, no ha tenido la experiencia de la fe, entonces como decirle, ustedes están tan sonados, por decirlo. Lamento mucho, pero esto lo van a vivir muy mal. No, porque yo creo que también desde una experiencia de humanidad muy verdadera y muy profunda, ahí Dios igual se hace presente de una u otra manera. Es decir, el Dios de la vida, el Dios que finalmente es luz, el Dios que, digamos, disipa nuestras sombras. Por ahí, no sé si fui suficientemente claro, pero hablar de la trascendencia no es fácil. Muchas gracias, porque además efectivamente hablar de la trascendencia quizás nos lleva a un territorio, otra de las profundidades en torno a este tema complejo.
Y yo quería, a propósito, o sea, tomar una de las dos preguntas que están en el chat, pero quiero partir con una de ellas, también dando con un matiz a propósito de algo que Carlos mismo relevaba, que ya se ha presentado en los discursos, en las presentaciones de los tres, ¿no? ¿Qué es la relevancia del vínculo? ¿No? Yo también soy psicóloga, así que también tengo ese sesgo en mi vocabulario, pero con eso quiero decir que todos ustedes han referido que en la experiencia de vida y en la distinción de la experiencia de muerte, me pareció muy interesante lo que decía Felipe, ¿no es cierto?, distinguir entre el morir y la muerte, ¿no? Quizás en los tres momentos, que estamos experimentando la vida, en la experiencia del morir y capaz que hasta en la experiencia de muerte o cómo la conceptualizamos, el hecho de tener vínculos relevantes, el hecho de poder relacionarnos con otros, juega un rol importante, ¿no? Y quizás a propósito, también con ese contexto, Felipe, quería compartirte, ¿no es cierto?, esta pregunta que está en el chat, que dice, que está dirigida a ti, y que ante un no nacimiento de un hijo, ¿cómo se enfrenta, ¿no? ¿Cómo dejarlo ir para que su espíritu sea libre y no esté atado a mí, ¿no?, por un deseo de estar con él, de conocerlo y de abrazarlo, ¿no? También te aprovecho a preguntar si una técnica específica como la que tú manejas, ¿no es cierto?, también puede ser de utilidad. Pero me gustaría también, como te digo, que junto con quizás pensar en esta situación puntual, también pudiéramos hablar de la relevancia de los vínculos en estas experiencias. ¿Te parece? Me parece súper bien. Quiero hacer un alcance como para poder responder esa pregunta. Yo he hablado de que la intervención se va a dirigir a reflexionar en conjunto con el doliente cuáles son los elementos que facilitan y obstaculizan la experiencia del duelo. Acá yo quiero citar una frase que a mí siempre me ha marcado mucho y es una frase muy simple, pero es muy importante y de hecho no tiene un autor atribuible, pero la encuentro muy relevante. Dice, el duelo es el precio que pagamos por el amor que profesamos a la persona perdida. La intensidad del duelo no depende de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye. Entonces, de alguna forma, uno tiene que reflexionar en si la persona intenta regresar a la vida que tenía antes, de alguna manera, no está facilitando la experiencia de pérdida. Entonces, ahí hay algo que le está presionando. Entonces, a propósito de la pregunta, bueno, existe un área especial que son los cuidados paliativos perinatales, ¿no? que abordan todo este elemento complejo de cuando por distintas situaciones un bebé no puede completar su proceso, no puede nacer o la madre o la familia o el entorno cercano sabe que ese nacimiento no va a poder conllevar a la crianza porque por distintas razones el bebé va a fallecer apenas nazca, ¿no? Es un proceso súper difícil, súper complejo. Yo la verdad no me especializo mucho en esa área, pero sí he leído al respecto. Y lo primero que hay que tratar es trabajar el elemento de cuál es el valor que se le atribuye. Para esa madre es un hijo. Entonces, no es la pérdida, no es o puede que no lo sea. Hay ciertas madres y padres que realmente no lo visualizan como un hijo, y hay otros que sí, y generalmente el duelo se genera mucho más complejo cuando hay expectativas, cuando el vínculo es el de un hijo, aunque haya sido 3, 4 meses. Entonces muchas veces en la familia existen esto, pero son jóvenes, pueden tener otro hijo. Existe una serie de narrativas, construcciones sociales en el entorno que dificultan o que invalidan el dolor. Entonces, lo primero que uno tiene que intentar como psicólogo es que la persona se acerque a la experiencia del dolor, porque tú no te puedes adaptar a algo que no conoces. Entonces, es muy importante. De hecho, en la literatura está Kubler-Ross, que habla de las etapas del duelo, pero en general podríamos hablar de que está el shock, la asimilación, y la acomodación y reacomodación. Y eso tiene que ver justamente con la trascendencia. A mí me parece una palabra súper importante y los psicólogos la hemos tomado en el último tiempo. Trascender en el fondo, si yo lo pudiera hablar en términos más como psicológicos, es que cuando nosotros reconocemos que nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, o sea, una visión involucra renunciar a una visión de mundo. Entonces, cuando tú no puedes abordar el problema, cuando tú no puedes intervenir en el problema, cuando no puedes cambiar la situación en la que tú estás obligado a cambiar tú.
estás obligado a transformarte tú mismo. Esa es una manera quizás de simplificarlo. Tú no puedes cambiar esta situación, no puedes volver atrás. Yo he visto muchos mecanismos obsesivos de repente de las personas. Si yo lo hubiera llevado al médico antes, si yo hubiera hecho esto, siempre mecanismos, trampas psicológicas que uno tiene que nos conducen a esto no debería haber pasado. Entonces uno lo que intenta es, dependiendo si la persona está en shock, si la persona está en un proceso de asimilar, si la persona está en un proceso de ir acomodando las experiencias y reacomodando la experiencia, uno va contribuyendo a la transformación de uno mismo y básicamente a renunciar al mundo que uno tenía antes. De hecho, hay otra psicóloga que dice, por ejemplo, que el duelo es saber que todo volverá a ir bien, pero nada volverá a ser igual. O sea, involucra un poco ese proceso. Saber que tu vida puede ir en un buen sentido, pero que no va a ser la misma que antes. Si alguien se aferra a eso, realmente el duelo no va a seguir un curso adaptativo. De hecho, por ejemplo, podríamos hablar incluso qué es adaptarse, ¿no? Adaptarse involucra que la persona tiene que, de alguna manera, por circunstancias distintas, renunciar a la visión del mundo que tiene y aceptar algo para lo cual no está preparado. Entonces, ese camino ahí uno va generando un diálogo. Entonces, volviendo a la pregunta, lo primero es analizar qué significa para esa persona, para esa mamá, ese no nacimiento, ¿no? Para muchos va a ser como perder un hijo. De hecho, yo he conocido la hemofilia en algún momento fue una enfermedad muy compleja. Yo he conocido a muchas mamás, por ejemplo, que por distintas razones los niños nacían y fallecían, y esa experiencia la han llevado toda la vida. Toda la vida. Entonces, ahí también hay ciertos elementos de que las familias, los familiares, confunden o le tienen temor a ese tipo de rituales. Cuando las personas generan lazos con alguien o mantienen esos lazos. Yo mismo he visto como algunos dolientes le han dicho, ¿hasta cuándo voy a ir al cementerio? Él no está en el cementerio. O no me gusta que tengas una foto en la casa. Porque tratamos como de normalizar el proceso de duelo, colocarle ciertas normas, y la verdad es que cada persona lo vive de una forma diferente. Entonces, el primer proceso es generar un espacio de confianza en el que la persona pueda hablar de lo que le está pasando sin ser juzgada. Y eso obviamente los psicólogos, incluso los sacerdotes pueden hacerlo. Es un lugar sagrado donde la persona habla de lo que le está pasando sin escuchar que alguien le diga, ay, pero está sufriendo, ¿cómo va a seguir llorando? Déjala descansar en paz, déjalo descansar en paz. Eres joven, va a volver a tener más hijos, o a tu mamá, a tu papá no le gusta. Una serie de narrativas que le van generando a la persona un rechazo a conectarse con esa experiencia. La persona tiene que entender dónde le duele, por decirlo de alguna forma, para entender cuáles son los cambios que van a ser necesarios para poder transformarse a sí mismo y transformar su vida. Yo creo que eso es un elemento súper, súper importante. Entonces, el duelo no se trata, sino que el duelo se acompaña. Y aquí es como el gran asterisco, porque ¿cuánto dura un duelo? ¿Cuánto es lo que va a durar un duelo? Y ahí es donde empiezan otras preguntas, ¿no? Porque para algunos el duelo va a durar toda la vida. Para otras personas, hay muchos pacientes que dicen, no, yo superé mi duelo. Hay otras personas que dicen, yo no he empezado, no le he llorado, no le he llorado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, cualquier persona que quiera acompañar, para abordar un duelo no hay que ser un especialista, la verdad. El duelo necesita consejería, por decirlo de alguna manera, necesita alguien que esté disponible para hablar. De hecho, hay mucha evidencia respecto a la tanatología, a los grupos de apoyo que existen y que son experiencias muy significativas que no necesariamente están compuestas por psicólogos. Entonces, lo importante es que alguien esté dispuesto a acompañarte en ese proceso sin juzgarte. A mí cuando me capacitaron para acompañar al duelo me decían, es como que la persona está metida en un pozo y nuestra primera reacción va a ser intentar sacarla del pozo, pero a lo mejor esa persona no está preparada todavía para salir del pozo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el psicólogo o el acompañante? Bajar al pozo, acompañar a la persona en ese pozo y esperar y de alguna manera animarla a intentar un día salir de ese pozo. Entonces, si uno lo fuerza, al final termina transformándose en algo negativo o el espacio de hablar de la pérdida se transforma en algo peor. Entonces, eso yo creo que igual es importante tomarlo en cuenta. No sé si respondo la pregunta. Me parece que de manera bastante amplia, Felipe. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir ahora otra pregunta que nos presenta María Esther y que los invita a ustedes en realidad a ir interactuando más en este diálogo, puesto que esta pregunta es para los tres.
y dice, me gustaría desde las tres miradas saber cómo comentarían lo siguiente. Tomás de Aquino, como filósofo, reflexiona que la pérdida de un bien siempre genera tristeza. La muerte de una persona querida es una pérdida y naturalmente provoca tristeza. Y ante lo desconocido se genera también cierto temor. Para él, Tomás creyente, esta tristeza ante la pérdida del bien de la vida queda de alguna manera ordenada y puede encontrar un significado dentro de la perspectiva más completa de la vida eterna, del amor de Dios que hace posible realmente eternizar al ser querido más allá del vínculo humano únicamente subjetivo. Carlos. Perdón, está con el micrófono silenciado. Ahí sí. Bueno, está... a ver, voy a responderla de dos perspectivas. Bueno, un poco situándome un poco en el horizonte de lo que puse al principio. Y luego un poco saliéndome, digamos, del autor, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, evidentemente concuerdo, digamos, con lo que plantea Esther, digamos, esta cita, digamos, de Tomás de Aquino. Hay una serie de elementos que Heidegger, digamos, va, no solamente el temor, digamos, la tristeza, sino que la mirada del ser para la muerte va enfrentando una serie de conceptos que yo no los toqué en ese momento, digamos, por una cuestión de tiempo, porque evidentemente tú entenderás que en 10 minutos es bien difícil, como por ejemplo el concepto de la angustia existencial, que también, digamos, juega un rol clave, digamos, en la analítica existencial, el dolor, ya la distinción entre dolor y sufrimiento, que también es bastante interesante antropológicamente, el miedo, la precariedad, la fragilidad de la vida, ¿ya? Evidentemente, en el análisis, digamos, son aspectos que tienen que ver, digamos, con la estructura subjetiva de la persona y que evidentemente, de alguna manera, se nos hacen urgentes de enfrentar, digamos, en esta mirada respecto a la temporalidad, respecto de la muerte y respecto de lo que Heidegger llama el cuidado. Ahora, en algún momento dado, Heidegger también se sale, digamos, o sea, los textos más maduros de Heidegger. Por ejemplo, hay unos textos donde habla de la poesía y evidentemente hay un sentido de trascendencia bastante profundo. Entonces, en ese segundo sentido, saliéndome quizás del autor, evidentemente considero de que hay un momento en el cual precisamente la muerte nos hace constatar todas estas situaciones, la angustia, la fragilidad, el miedo, etcétera, pero en algún momento dado es necesario reconstruir el vínculo, y esa reconstrucción del vínculo evidentemente tiene que ver con algo que también es sustancial en la analítica existencial, que es la vinculación con los otros. Es decir, no solamente existimos en el tiempo, sino que existimos en relación a los otros. Y es ahí donde el amor, de alguna manera, es la curación. Fíjense la palabra cura, la curación. El amor todo lo cura, y evidentemente el amor es una promesa profunda de trascendencia. Y es ahí donde efectivamente el cuidado deja de ser, digamos, algo que se proyecta solamente a la propia existencia y se proyecta también hacia los demás. Y es ahí cuando es urgente cuidarme, preocuparme, digamos, precisamente para vivir una vida auténtica, una vida con sentido y amar a alguien como una promesa de trascendencia. Y en ese sentido, seguramente, tal como me puedo encontrar a la muerte a la vuelta de la esquina, también seguramente puedo encontrar a la vuelta de la otra esquina, digamos, la posibilidad, digamos, de la trascendencia. Eso. Perdona, al tiro padre, le paso la palabra, pero hay algo ahí que tú mencionas, Carlos, que me inquieta mucho, y de hecho tengo que confesar que vine con esa inquietud a este conversatorio, y es que ahí parece ser que se produce una cierta como paradoja o capaz que una contradicción, porque justamente está en el amor, tú hablas del vínculo, ¿no es cierto?, primero, de ir generando sentido en la vida a propósito de saber de su finitud, ¿cierto? Incluso de descubrir que tenemos que desarrollar un proyecto o de desarrollar el proyecto y asirnos a la vida a propósito de que entonces tenemos algo que nos proyecte. Y dentro de ese proceso, el relacionamiento con otros pasa a ser un proceso fundamental. Pero ahí también, ¿no? Lo paradójico de esto es que no solamente estamos hablando de la pérdida, del duelo o de la propia muerte, digamos de la muerte, de la propia muerte, sino que también ante la posibilidad de la muerte de un otro significativo. Entonces, mira
¿cómo hacemos sentido de esta paradoja, ¿no? De que el amor, el relacionarnos con otro, nos da este sentido, quizás nos enraiza a esta experiencia vital, pero al mismo tiempo es la que nos expone a este sufrimiento de la pérdida. Claro, correcto. Por eso que de alguna manera, a ver, es como... A ver, la existencia, digamos, humana se sitúa, digamos, en esta vinculación de autenticidad con respecto al vínculo recíproco con otros, evidentemente, y esto me parece que tiene un sentido ético profundo, digamos, sobre todo para hoy día entender, digamos, tantas situaciones que nos tienen tan mal respecto, digamos, del excesivo individualismo, digamos, el alejamiento del otro, la pérdida, digamos, de la reciprocidad, la pérdida, digamos, del respeto, el no tolerar, una serie de manifestaciones que a mí, por lo menos en sentido ético, me preocupan profundamente. Y detrás de todo eso hay una actitud, digamos, de cuidado que es el amor hacia sí mismo y el amor hacia los demás, evidentemente, pero ahí está la paradoja, evidentemente, o sea, amamos con una promesa de trascendencia, pero esa promesa de trascendencia puede ser también un vaso amargo en el cual tú en algún modo tienes que despedir a ese otro que tú lo amas, ¿ya? Y que de algún modo fue para ti la promesa de trascendencia. ¿Ya? Pero eso requiere, digamos, una actitud de cuidado existencial, de preocupación, que de algún modo, digamos, no se resuelve solamente en lo puramente psicológico, filosófico, sino que yo entiendo que se resuelve más profundamente y ahí en ese sentido me acerco mucho a lo que planteaba el padre o lo que planteaba Felipe, perdón, que es el sentido, digamos, de la reconstrucción de la espiritualidad, que es algo que en Heidegger también está muy, muy presente y que evidentemente nos hace, digamos, abrirnos a una concepción de espiritualidad universal que tiene que ver con el concepto que está detrás de la religión, que es la religación, el estar unido profundamente a algo o a alguien que puede ser alguien mayor a ti, que en este caso perfectamente puede ser Dios también, exactamente. Pero la paradoja es parte, digamos, como de la consideración existencial, digamos, de la vida. O sea, amar es, de alguna manera, asumir esa paradoja. Muchas gracias. Bueno, y ya Pablo levantaba la manito, ¿no es cierto? Y yo creo que ya le enviamos como 2 o 3 elementos aquí como para que pueda desplegar su propia reflexión. Por favor, Pablo. Por favor, activa el micrófono. Colgándome de lo que recién se comentaba, claro, el amor, o sea, el desprendimiento y en este sentido el sufrimiento y de alguna manera nos habilita y nos posibilita para el amor. El amor no es en ese sentido no es contradictorio de esta separación, de este tipo de separación, sino que justamente la separación nos permite ahondar en profundidad en el significado del amor, ¿no? Incluso nos permite purificar ese significado de otros contenidos que más bien nos limitan, nos dejan un poquito encerrados en nuestras relaciones más pequeñitas, etcétera, etcétera. Yo a propósito también quería decir algo sobre lo que me hizo eco, lo que Felipe decía de esto de acompañar el duelo, porque me acordé del pasaje que me parece muy elocuente y va en esa línea también, de los discípulos de Maús, que se van alejando de esta experiencia de muerte y de frustración, todo se acabó, el proyecto que teníamos no funcionó, nuestro amigo Jesús que nos iluminó nuestra vida ya dejó de existir, ¿no? Y iban muy tristes y muy deprimidos. Y en ese camino, que es un camino, hay un proceso, aparece Jesús, ¿no? Podríamos decir, aparece la vida en medio de esta situación de oscuridad, de alguna manera. Y esa vida se expresa se desarrolla, digamos, en este acompañar y en este conversar de la situación. Hablar de la situación. ¿De qué hablan? ¿De qué conversan? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que sienten? De ahí, ¿no? Y ahí se desencadena un proceso muy bonito que finalmente culmina con este momento donde ellos dicen, cuando Jesús desaparece, o sea, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que representa esa figura, pero tiene que ver con la vida que los acompaña siempre, y ellos reconocen ahí en ese
en ese conversar, en ese tocar estas experiencias duras de la vida, reconocen que el corazón les ardía. O sea, para mí eso es trascendencia, se conectaron con la trascendencia, fueron más allá de ellos mismos, se conectaron con la eternidad también, en esa experiencia ahí de su corazón, de su intimidad. Y aquí una palabrita sobre la eternidad, en comentario, que muchas veces nosotros la eternidad la imaginamos como aquello que nos va a ocurrir después de que morimos. Incluso la imaginamos como una cosa temporal, o sea, va a durar mucho tiempo. Y la eternidad no es tiempo. Y es más, la eternidad, Juan, el Evangelio de Juan, nos dice que la eternidad consiste en creer en Jesús. Es decir, consiste en creer en otro, ¿no? Y ahí yo me abro a la eternidad. Bien. Eso. Y ahí también, perdona el sesgo de nuevo, pero volvemos al relacionarnos con un otro, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? Creo que ha estado como bien cruzando varias partes de las reflexiones. Felipe, quería que a ver si te animas con esta pregunta que nos comparte Cristian sobre la espiritualidad. Dice, entendida como una dimensión propia del ser humano, ¿puede ser considerada como una herramienta para transitar el camino del duelo? Sí, no, ¿y por qué? Y la verdad es que sé que te puedo estar metiendo en ciertos espacios poco más fronterizos a donde tú te mueves, pero probablemente también en esos mismos espacios, ¿no es cierto?, de acompañando a personas que personalmente están viviendo un proceso del morir o un ser querido en ese proceso. ¿Qué rol juega ahí la espiritualidad? ¿Cómo lo ves tú también siendo psicólogo? Pablo, te voy a pedir por favor silenciar el micrófono. Bueno, de partida, por mucho tiempo la espiritualidad siempre estuvo un poco desplazada de la mirada científica, por decirlo de alguna forma. Y en los últimos 10 años ha cobrado una verdadera relevancia, ha tenido una revaloración, porque de partida la espiritualidad es una dimensión de la individualidad, por lo tanto es parte de la personalidad. Entonces, como es un elemento que es propio de la individualidad, porque no existe una única forma de vivir la espiritualidad. Yo comparto mucho lo que mencionaba el profesor Carlos y que hablaba acerca de la espiritualidad es esto de conectarse con algo más grande que nosotros. Entonces involucra la conexión en este sentido. Entonces, como herramienta, es una herramienta porque es parte de nuestros mecanismos de individualidad. Entonces, aquí es cómo las personas viven la espiritualidad, cómo se conectan con algo más grande que ellos, cómo llegan a es un estado, ¿qué es? Por ejemplo, científicamente se puede hablar de que hay personas que alcanzan la espiritualidad a través de la música, hay otros que alcanzan la espiritualidad a través de la danza, hay otros que alcanzan la espiritualidad a través del encontrarse con otros, y hay otros que alcanzan la espiritualidad también a través de la religión. Hay algunos autores paliativos que dicen la espiritualidad es como el vino y la religión es la copa, por decirlo de alguna manera. Es solo una forma de alcanzar la espiritualidad, ¿no? Y una herramienta que es parte muy importante, si la pudiera transformar a propósito de la pregunta que nos regala Cristian, es la compasión. La compasión es un estado en el que es un estado vinculativo, en el que de alguna manera es mucho más que la empatía, porque la empatía es entender cómo otra persona se siente, por decirlo de alguna manera. Es un proceso más que afectivo, un proceso incluso intelectual, porque involucra asignarle valor a algo que para otro es relevante. Pero la compasión es no solamente quedarse en la mirada, no es solo contemplativo, no es solo de alguna manera tratar de entender cómo otra persona se puede sentir, sino que involucra hacer una acción. Es un compromiso de una acción para intentar remediar parte del sufrimiento que tú entiendes que el otro está experimentando. Entonces, entender la compasión involucra, o lograr cierto estado de compasión involucra también tener la capacidad de conectarte con algo más allá que tú o que el otro. Involucra la unión de ambas personas. Entonces, es no solamente lo intrapsíquico, no es solamente lo intersubjetivo, sino que involucra la unión de estos dominios. Entonces ya es un elemento de conexión mucho más amplio.
Y esto tiene que ver con este elemento que hablamos, que es la compasión. Cuando uno, en cuidados paliativos, uno trabaja mucho con las visitas domiciliarias. Y hay una cosa que tú no la puedes racionalizar, pero tú llegas a una casa y ya entendiste lo que pasa. Con solo mirar las palabras, con solo mirar cómo, los gestos, tú ya entiendes cómo se sufre en esa casa. Y eso se logra cuando tú has acompañado a muchas personas. Yo creo que a lo mejor al padre Pablo le debe pasar también en este proceso de que a veces sin hablar con alguien, solo con haber tenido esa experiencia de ir acompañando a muchas personas que sufren, tú entiendes, desarrolla una actitud compasiva, que se parece mucho al humanismo, esto de la empatía, de la aceptación incondicional, muy parecido a estas posturas rogerianas, por decirlo de alguna manera. Pero sí, la espiritualidad es un elemento muy importante en la dimensión de transitar por el duelo, porque como yo les decía, involucra hacer este cambio de transformar un vínculo que es físico, porque el doliente necesita escuchar a su familiar muerto, necesita verlo, necesita de alguna manera olerlo. Y esas experiencias no las va a volver a tener, de cierta forma. Son recuerdos, son de alguna manera elementos que no van a volver a suceder. Pero es como, mira, mi padre no está vivo, pero si estuviera vivo me diría esto. Ahí es donde está la espiritualidad, es cuando uno adquiere esa capacidad de emerger algo vincular, donde ya no necesitas el objeto físico. Entonces ahí se transforma en una relación espiritual. Es lo que nos pasa cuando nos conectamos con Dios. Hay muchas personas que pueden ser creyentes, ¿no? Creer que existe Dios, pero otra cosa es sentirlo en la oración. Hay distintos tipos de oración. Yo soy católico, así que puedo hablar de esto, pero hay momentos en que uno reza como de la boca para afuera, y hay momentos en que uno realmente siente a Dios dentro de ti, ¿no? Entonces hay momentos en que uno recuerda a un familiar, pero hay otros momentos en que uno lo siente. Y eso involucra un elemento asociado a la espiritualidad que tiene que ver con esta actitud compasiva, que tiene que ver con esta capacidad de conectarte con algo más grande que tú. Muchas gracias. Miren, ya vamos a ir cerrando, pero antes quiero lanzarle una pregunta a Carlos, recordando también de que el nombre de este conversatorio es El camino del duelo, del dolor a la esperanza, ¿no? Y yo tengo la impresión que en tus reflexiones, los elementos que nos compartes de los planteamientos de Heidegger, ¿no es cierto?, en este libro del ser y el tiempo, abordas esto que te voy a preguntar, pero quería asegurarme, ¿no? Que, por lo tanto, te quiero pedir que totalmente de lleno lo puedas abordar. Y es la pregunta, ¿por qué se hace necesario el tránsito del duelo hacia la esperanza? Bueno, la actitud, digamos, del cuidado, esta actitud, digamos, existencial, exige de alguna manera enfrentar una serie de elementos que de algún modo se nos van presentando de acuerdo a esta condición existencial. Es el reconocer nuestra temporalidad, nuestro ser para la muerte, y reconocer una serie de elementos que muchas veces no nos resulta fácil aceptar, como la precariedad, la angustia, el dolor, el miedo, la fragilidad humana. Pero a la vez es vivir el duelo, es vivir, digamos, una experiencia humana profundamente espiritual que es necesaria precisamente para poder eh, reconducir o para poder restablecer, digamos, los vínculos afectivos, emocionales, existenciales con nuestra propia existencia y con el modo como nos vinculamos con los demás. Yo la verdad que de algún modo siempre el tema de la muerte me ha provocado temor. Ya seguramente debe ser una experiencia que viví cuando niño, que fue que cuando murió mi abuela me tuve que quedar, digamos, velándola solo como un par de horas en una iglesia. Y eso era muy chico, entonces seguramente eso me provocó miedo. Pero después descubrí de que eso me hizo de alguna manera como reconducirme, como reconstruir un vínculo con ella, un vínculo que significó que seguramente nunca hemos estado alejados, sino que siempre está, digamos, como lo dije en la exposición, en los recuerdos. Y esos recuerdos son fundamentales precisamente para poder crear un lenguaje nuevo, simbólico, rico en experiencias, que es de alguna manera darle un nuevo sí a la vida. O sea, yo creo que en el fondo, este es un poco el sentido que yo traté de mostrar, o sea, con este autor, es no ver la muerte como algo negativo, algo distante de la vida, sino que la muerte es parte de la vida.
Ahora, no tenemos que entregarnos a ella, digamos, en una mirada sin sentido, sino que precisamente la muerte la tenemos que ver, digamos, en una mirada recíproca, porque nos da un mensaje de amor, nos da un mensaje de esperanza, nos da un mensaje de trascendencia y, no, y nos vincula a algo que es profundamente espiritual, que quizás a lo mejor la filosofía no puede, digamos, explicar por sí sola, pero bueno, ahí tenemos, no sé, la espiritualidad, tenemos la religión, tenemos la teología. Pero efectivamente yo creo que es eso, o sea, es una preparación, digamos, para poder reconstruir vínculos que en definitiva son aquellos que nos permiten seguir con vida, seguir recordando, digamos, a nuestros seres queridos y honrando, digamos, la muerte y haciendo un homenaje, yo creo que a la vida, porque eso en definitiva lo que es. Muchas gracias, Carlos. También, como todavía nos quedan unos minutitos, quería preguntarle a Pablo o Felipe si quieren compartir algún último pensamiento que no le hayamos preguntado y que les parece que es importante para poder ir terminando de redondear, ¿no es cierto?, las ideas que nos han compartido hasta aquí. ¿Felipe? Yo solamente quería mencionar de que, bueno, en general el duelo es una experiencia que es única para cada persona, porque son dos los factores. Una cosa es eh, el- la importancia del vínculo perdido, es un factor que va a determinar el dolor que genera la pérdida, y otro elemento es la situación, lo doloroso que puede representar la situación. Entonces no es lo mismo a lo mejor una muerte anunciada en un proceso oncológico que un accidente en el que quedamos en medio de una pelea, ¿no? Entonces, de cierta forma yo creo que como hablamos de significado, siempre está esa esperanza de poder resignificar una experiencia de duelo, pero toma tiempo y en cada persona es diferente. Entonces, creo que es muy importante siempre validar la idiosincrasia del duelo. Cada persona lo vive de una manera diferente. Yo siempre he escuchado a muchas personas decir, ya, pero ya está descansando. Esa frase al doliente no le gustan, no le gustan. La escucha por respeto, pero en realidad no le llegan. Y yo creo que hay una muy mala cultura con nosotros de abrirnos al proceso de la muerte. Y para esto quisiera regalar una experiencia. Existe lo que se llaman los cafés de la muerte. Y una experiencia que encuentro muy significativa. Extraños, 15, 20 extraños se juntan, bueno, antes se hacía así, en un lugar de total desconocido y se ponen a hablar de la muerte, de distintos ámbitos. Y por eso se llaman los cafés de la muerte. Ahora se hacen de manera virtual, otras veces se hacían de forma presencial, y es una experiencia para ir normalizando lo que involucra el proceso de morir o de la muerte en sí. Es como muy parecido a lo que pasa en México, por decirlo de alguna manera, que hay toda una ritualidad muy positiva, no es generar hacerla visible, ¿no? Nosotros celebramos los bautizos, pero nos cuesta hablar de alguna manera de la muerte, ¿no? Entonces, siempre una buena actividad, es muy espontánea y si tienen alguna oportunidad de ir, yo creo que es una buena experiencia para, de alguna manera, ir preparando el duelo, ir familiarizándose con esto. Eso sí quería compartir. Muchas gracias, Felipe. ¿Pablo? Ahí sí. No, ahora solamente estaba, y comparto con ustedes, estaba recordando algunas experiencias. A mí me toca mucho acompañar en los momentos de la despedida, lo que nosotros llamamos los responsos. Han habido varios en esta semana. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en estos momentos, que son muy variados, todos los responsos son distintos, según el grupo de personas que ahí se hace presente, pero hay momentos, y siempre es una situación un poquito, bueno, con cierta tensión, ciertos silencios, no se sabe qué decir, eh, cómo hablar de esto, en fin. Pero me ha tocado en varias ocasiones en que se comienza con de compartir y con ciertos recuerdos del difunto y comienza como una apertura. En alguna ocasión yo he estado casi cerca de una hora solamente recordando, compartiendo lo que esa persona significó para ellos, y es un momento en que la alegría y el llanto, o la alegría y la pena se unen. La persona en un momento llora por algo que recuerda, al momento siguiente
se ríe y todos se ríen, bien. Y me da la sensación de que eso es como muy sanador o que ayuda mucho, ¿no? Y como de alguna manera se hace más cercana, se hace, en fin, más esta experiencia a la que tanto susto y tanto miedo le tenemos, que es la muerte. De repente se nos hace muy familiar y muy amigable. Bueno, ahí hay un camino a tener presente con el tema a propósito de los duelos y de la esperanza, porque yo creo que ahí en esos momentos es como que en medio del dolor y de la oscuridad que significa la muerte, brota, en medio de eso, brota esta esperanza y como estos ánimos renovados, distintos de vida. Me parece que ahí estamos, digamos, con una reflexión final de cada uno de ustedes muy, que se conjuga muy bien, ¿no? Yo tenía el desafío de hacer un resumen, pero la verdad las cosas que no me atrevo, prefiero hacer lo siguiente, junto con agradecer a cada uno de ustedes, creo que nos vamos a felicitar por cómo fue abordado este tema desde estas distintas perspectivas, ¿no? Teníamos una mirada de que la posibilidad de discutir un tema como este desde distintas lógicas, de distintas disciplinas, nos podía entregar caminos que capaz que convergieran o no, pero que nos abrieran la mirada. Y creo que ese objetivo que nos hemos planteado se ha cumplido con creces gracias a las intervenciones de ustedes y también a las preguntas que generosamente nos han hecho varios de nuestros invitados, ¿no es cierto?, y audiencia. Entonces, bueno, más que junto con agradecer, quiero también dejarles invitados e invitadas a la próxima semana. Yo dije que esto era parte de un ciclo y el ciclo se completa el próximo miércoles a las 18 horas, tal como está puesto en el chat, el miércoles 24 a las 18 horas, donde el tema va a ser el sentido de vida, el proyecto de vida, y se va a unir muy bien, ¿no? Cae como, ¿cierto?, como el siguiente paso a las reflexiones que ustedes tan generosamente nos han compartido esta tarde. Muchas gracias. Y a todos entonces quedan invitados al encuentro que tendremos el próximo miércoles a las 18 horas. Muchas gracias, Padre Pablo, Felipe, Carlos. Gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación, por este conversatorio. Chao, chao, gracias. ¿Podemos parar la grabación?